Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que estén muy bien. Hoy como todos los jueves porque al final decidimos que sea jueves, ¿sí? El día, ya que los miércoles es uno de los días que tenemos célula, además de otro día más en la semana, entonces no queríamos que quedara junto con la célula el estudio bíblico, por eso bueno, quedó para los días jueves al final. Estamos hablando un poquito sobre los cimientos de la fe, ¿sí? Hablamos las semanas anteriores también sobre el plan de Dios para el hombre, sobre nuestro llamado, ¿sí? Entender esa parte que también es muy importante, pero hoy quiero volver un poquito a la parte de los cimientos, ¿sí? Recuerden que lo que veníamos hablando muy básicamente, así para resumirlo muy corto, es que todo tiene que estar fundamentado en Jesús. Él es nuestro fundamento, Él es el dador de todo y sobre Él tenemos que apoyarnos para que en nuestra vida, cuando haya tormentas y pasemos situaciones muy difíciles, como es normal que ocurran, nosotros hayamos edificado algo firme, pero para que eso firme exista y nada me lo derrumbe, yo tuve que haberlo edificado sobre una roca sólida, bien sólida, y esa roca es Jesús, nuestro Señor, amén. Entonces eso es lo que estamos viendo un poquitito. Igual, como siempre les digo, en el canal de YouTube están todos los videos de doctrina bíblica que hemos dado hasta ahora, así que bueno, si alguno no pudieron mirar, está todo ahí, ¿sí? Bueno, hoy quiero leerte para empezar Juan capítulo 1, ¿sí? El libro de San Juan capítulo 1. Voy a leerte algunos versículos, algunos de corrido y otros después me voy a saltear un poquito. Te lo leo en la traducción en lenguaje actual, ¿sí? Que me gustó la manera en que lo dice. Juan capítulo 1, versículo 1. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Eso vamos a grabarlo en la mente. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. Amén. Pienso que si te pones a analizar un poco esto, si es que nunca lo leíste, te vas a dar cuenta de que cada vez que me está hablando de la palabra, me está hablando de Jesús, ¿sí? Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra hecha carne. Fíjense que dice en lo que les leí, aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, ¿sí? Todo fue hecho a través de la palabra que es Jesús, ¿sí? Entonces, todo fue hecho a través de Él. Por eso nuestro fundamento tiene que ser solo Cristo, ¿sí? Solo Él. Ahora, estamos hablando de la palabra, de la importancia de que todo fue creado por la palabra. Dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra y todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra nada se hizo. Entonces, hoy, si bien sabemos que la palabra es Jesús, tenemos a la palabra de Dios también impresa para leerla, ¿sí? Que son las escrituras y que es la Biblia, que han testificado de Jesús desde el principio de los tiempos. Pero hoy quiero que podamos tratar de entender un poquito más por qué la Biblia es un libro tan especial, por qué es un libro tan extraordinario y por qué en definitiva hay que leerlo y hacerlo conocer, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos puntitos rápidamente de por qué.
¿Por qué la Biblia es un libro tan especial? Primero, está escrita por muchos y diversas personas. ¿Sí? Con estos puntos que te voy a nombrar, creo que te vas a poder dar cuenta por qué es tan especial, por qué tiene ese algo tan especial la Biblia, ¿sí? Está escrita por muchas y diversas personas, aproximadamente 45 escritores de distintos estratos sociales y culturales. Sacerdotes, reyes, profetas, campesinos, funcionarios, eruditos, pescadores, poetas y filósofos que vivieron en diferentes periodos históricos. ¿Sí? Así que está escrita por todo lo que te guste, por todo lo que se te ocurra, todos los estratos sociales y de los distintos periodos históricos han escrito, ¿sí? Estos escritores han escrito la Biblia. Ahora, escrita también en diferentes estilos y géneros literarios, porque no es que uno tiene solamente las leyes o tiene solamente las cartas de Pablo, no. Tenemos estilos y géneros literarios totalmente diferentes. Encontrás leyes, crónicas, poesías, máximas, profecías, biografías, cartas, todo lo que se te ocurra, ¿sí? Está escrita también en varias lenguas, en 3: hebreo, arameo y griego, ¿sí? Así que no es que solo es un idioma, tenemos 3 ahí escritos. Después, punto número 4, está escrita durante más de 1000 años, ¿sí? Fue escrita durante más de 1000 años. Se comenzó en el año 1500 a.C. aproximadamente y se terminó a finales del siglo I después de Cristo, ¿sí? Así que esto también es algo que la hace muy especial, porque diferentes escritores de distintos estratos sociales que no se conocían entre sí, prácticamente la mayoría, no me animo a decir todos, pero la mayoría no se habían visto nunca, y todos pudieron escribir o testificar de Jesús, porque todo en la palabra nos lleva a Él, ¿sí? Después, la obra que más se ha vendido es la Biblia. Es un libro que ha trascendido las épocas y las tecnologías con ediciones continuas para ubicarse bajo diferentes mediciones como el más vendido de todos los tiempos, con más de 5.000 millones de copias vendidas y distribuidas, de acuerdo con la compañía Guinness World Records. La Vulgata, que es una de las versiones latinas de la Biblia, fue lo primero que se imprimió cuando se inventó la imprenta, ¿sí? Cosas que no creo que sean casualidad, ¿sí? Porque para los que estamos en el camino de Dios, y bueno, ya entendimos, y si no, entiéndanlo, que no hay casualidades en el Señor, ¿sí? Entonces, que cuando se inventó la imprenta, el primer libro que se haya que hayan decidido imprimir haya sido la Biblia, y bueno, no creo que sea una casualidad, ¿sí? Y fue la Vulgata, que era una de las versiones latinas de la Biblia, ¿sí? Y como les decía antes, este dato, ¿no? De que es el libro más vendido de todos los tiempos, 5.000 millones de copias vendidas y distribuidas en todo el mundo. Es la obra que más se ha traducido, ¿sí? Se ha traducido completa o parcialmente hasta llegar a más de 1.500 idiomas y dialectos. Ustedes saben que hay muchas organizaciones que se dedican a traducir la Biblia a los dialectos o a las lenguas de las culturas originarias, ¿sí? De los pueblos originarios, lo cual es maravilloso y nos muestra que nada debe ocurrir por imposición, ¿sí? Como, bueno, ocurrió tal vez en alguna época. Nada debe ocurrir por imposición, y todo el mundo, sea quien sea, esté en el estrato social que esté, tiene que tener acceso a la palabra de Dios. Entonces hay muchas organizaciones que se dedican a estas traducciones, ¿sí? Que llevan muchísimo dinero poder hacerlo, pero bueno, Dios siempre está ahí en el asunto, ¿no? Reciben donaciones y diferentes cosas, pero porque se sigue traduciendo, y se sigue traduciendo hoy en día en más dialectos para que pueda llegar a más personas, ¿sí? Es la obra que más se ha leído también. Es el único libro del mundo que lee gente de toda edad, cultura y posición social. Y la verdad es verdad.
la verdad es cierto, quería decir. La verdad. La verdad que es cierto, eso quise decirlo. Ustedes me entendieron. Porque yo pensaba, ¿no? Cuando leía esto, que fue el libro, es el único libro en el mundo que lee gente de toda edad, cultura y posición social. Claro, porque cuando uno tiene una edad, que es niño, lee ciertos libros o te leen ciertos libros. Cuando ya sos más adolescente te empieza a interesar a otra cosa, te pones a leer otras cosas, incluso en la escuela, ¿no? De chico te dan a leer ciertas cosas, cuando vas creciendo otras, y ya cuando estás en la secundaria otras, y en la facultad, y si tenés, o si no tenés la posibilidad de estudiar, pero por ahí tu interés empieza a cambiar y empezás a leer otras cosas, pero la Biblia la lee todo el mundo. Así que hermanos, si usted tiene hijos pequeños y no le lee la Biblia, yo le recomiendo que lo empiece a hacer. A ver, no vamos a agarrar a la Biblia y sentar a un niño de 4 años y pretender que nos escuche nada más con que uno se ponga a leer en una traducción vieja encima, porque el niño no lo va a comprender. Hay que buscarle la vuelta, ¿sí? para hacérselo divertido y entretenido, y de acuerdo a la edad, ¿sí? Hay muchas traducciones nuevas, hay muchas Biblias para niños, porque justamente es un libro que tiene que ser leído por todos, desde el más pequeño hasta el más grande y anciano. Todos tenemos que leer la Biblia, ¿sí? Después, otro puntito, mantiene el interés del lector porque está en permanente actualidad, que eso también después lo vamos a decir más adelante, pero es un libro que está vivo, ¿sí? No es un libro atrasado, no es un libro que es para una época que ya pasó, no, porque les ha pasado seguramente, como me pasa a mí, de leer cosas en la Biblia y uno dice, oh, qué casualidad con esta situación que está ocurriendo, o qué casualidad con la situación del país que estoy viviendo. Entonces vemos que no es un libro atrasado, sino que es un libro completamente actual, que está, como decía acá en el apunte, en permanente actualidad, ¿sí? Después, satisface las necesidades espirituales del hombre. Esto la hace inmortal porque esas necesidades han sido las mismas a través de la historia, ¿sí? Las necesidades espirituales del ser humano siempre han sido las mismas, y es verdad. Siempre Dios nos creó para ser personas en comunión con Él. Cuando no está esa comunión con Él, el ser humano siente vacíos y cuestiones dentro suya que no necesariamente las siente solamente una persona que se droga, una persona que se alcoholiza. No, la verdad que no. Ellos tal vez han tenido otras circunstancias en su vida y han optado por ese camino. Pero los que no hemos optado por ese camino, ese vacío ha estado siempre. Esa necesidad espiritual estuvo siempre. Y seguramente muchos de los que ustedes de los que me están escuchando hoy, pasa igual. Tal vez nunca se drogaron, tal vez nunca han sido personas alcohólicas, tal vez no han sido ni siquiera personas violentas, pero así y todo, el vacío adentro estaba. Y la única manera de que ese vacío haya empezado a llenarse fue cuando empezamos a conocer al Señor. Fue la única forma, hermanos. Por eso, como decía acá el apunte, satisface las necesidades espirituales del hombre, la Biblia. Porque las necesidades del hombre espirituales siempre han sido las mismas y siguen siendo las mismas. Mientras no estemos en comunión con Dios, habrá un vacío espiritual en nuestra alma que solo lo va a llenar Él y su palabra. Amén. Después, resistió al tiempo, porque sus escritos originales fueron sobrenaturalmente conservados. Bueno, esto es algo maravilloso. Miren, iba a buscar unos datos y la verdad les pido disculpas que me olvidé, pero no importa, se los voy a preparar para la próxima. Resistió al tiempo, dice, sus escritos fueron sobrenaturalmente conservados. Se han encontrado rollos, ¿no? Recuerdan que antes se escribían en rollos de pergamino, ¿no? Los que sabían escribir, porque no todos lo hacían, escribían y el rollo se guardaba, pero claro, ha habido guerras, ha habido destrucciones de los templos, de persecuciones tremendas a los profetas, a los que escribían. Entonces obviamente esos rollos de pergamino uno puede decir, bueno, quedaron perdidos nunca más. Bueno, muchos, gracias a Dios, se han ido encontrando y por eso hoy tenemos la palabra de Dios, ¿no? Incluso se han encontrado
no hace tanto tiempo unos rollos que se les llaman los rollos del Mar Muerto, que terminaron como de completar o de cerrar, ¿no? toda una cuestión de la Biblia. Y es impresionante lo bien conservados, porque si bien, bueno, deteriorados estaban, porque, bueno, estamos hablando de escrito hace miles de años, entonces, por supuesto, acá dice que se terminaron de escribir los escritos más o menos en el siglo I después de Cristo, entonces imagínense que, bueno, estamos hablando de miles y miles de años, ¿no? Con escrito, y vaya a saber con toda la erosión que sufrió y las miles de cuestiones que habrá pasado, ese papel, ¿no? Pero sobrenaturalmente estaba todo muy bien conservado y se podía leer a la perfección. Incluso hoy en día todavía están tratando de buscarle la vuelta para conservarlos, ¿no? Y de que eso tan importante no se pierda. Pero yo opino igual que lo que dice acá el apunte. Hubo una mano sobrenatural, ¿no? Para que eso se conservara tan bien. Para la próxima les prometo que les voy a traer alguna foto si puedo para que puedan ver estos rollos que les digo y el año, que en este momento no me lo acuerdo. Resistió la persecución, la Biblia. En diferentes épocas la Biblia quiso ser destruida, pero nadie lo pudo lograr. Bueno, todo lo que la palabra de Dios realmente padeció, vamos a decirlo así, durante todo este tiempo, fue impresionante. Las personas que quisieron, desde traducir la Biblia a otros idiomas para llegar a otra gente, desde imprimir más copias para llegar a pueblos que no tenían la palabra, todo lo que han padecido es impresionante. Si ustedes se ponen a investigar, no van a poder creer todo lo que ha pasado con esas personas que se habían propuesto expandir la palabra de Dios, expandir el reino de Dios, que su palabra llegue a otros lugares. Pero si recuerdan las palabras del Señor, Él dijo que eran cosas que iban a ocurrir. Así que persecución va a haber en todos los tiempos. Tal vez hoy no nos matan, al menos no en este país, por llevar la palabra. Hay países en donde sí, año 2021, y eso ocurre. Pero bueno, tenemos la bendición y la gracia de que no ocurre aquí eso. Pero sí hay que estar atentos porque la persecución va a estar siempre. Tal vez desde otros ámbitos o en otras áreas, pero siempre estará. Eso ya lo sabemos. Pero bueno, tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Y bueno, no creo que sea cualquier libro, si no, no habría tantos problemas, ¿no? También resistió la crítica, porque muchos quisieron invalidar el contenido de la Biblia en nombre de la libertad de pensamiento y la ciencia. La ciencia, otra gran controversia con la palabra de Dios, ¿no? Pero lo resistió y lo sigue resistiendo día tras día, año tras año. La palabra de Dios permanece viva. Y por más que quieran refutarla o por más que quieran buscarle la vuelta para ver que eso no es así o que algo está mal ahí, que no es verdad, la verdad que hasta ahora no han encontrado nada. Así que bueno, vamos a dejarlo que sigan buscando. Nosotros sabemos que es la palabra de Dios y es nuestra verdad. Amén. Es totalmente franca porque describe personajes tales como fueron, con virtudes y pecados. Al rey David, por ponerles un solo ejemplo, lo pone como al gran rey David, al gran hombre con su corazón conforme al corazón de Dios. Pero cuando David pecó, el pecado de David está descrito con lujo de detalles. Entonces es franca la Biblia porque nos pone las cosas como son, ¿sí? Pero siempre está también el amor de Dios y la misericordia. Fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia cuenta con abundantes testigos que declaran que lo que allí está escrito proviene de Dios. Ellos son los mismos libros, sus autores, otros escritores sagrados, Jesús y los dirigentes de la iglesia, ¿sí? Tenemos entonces esta característica tan importante de que fue pura inspiración del Espíritu Santo, que eso, si se recuerdan, lo habíamos visto con más detalle no sé si fue la semana pasada o la anterior, no me acuerdo.
Bueno, les di unas 14 características, un montón, de por qué la Biblia es un libro tan especial. Ahora, ¿cuál es la enseñanza, ¿no?, que se puede sacar con toda esta información? Porque esto es una información, digamos, son datos, por decirlo de algún modo. Bueno, 3 pequeños puntitos. El primero, Dios quiere que su palabra sea dada a conocer, ¿sí? Todos podemos difundir la palabra de Dios. Ni la época, ni el lugar, ni la condición social, ni el idioma, ni la forma que elijamos para expresarnos es un impedimento, ¿sí? Dios quiere que sea dada a conocer su palabra. Con estos datos que te di antes se puede dar a entender de que ese es el plan de Dios, que no importa la manera, el cómo, el cuándo, con qué, Dios quiere que su palabra sea difundida y sea dada a conocer. Amén. La segunda enseñanza que podemos sacar con estos datos: Dios es el promotor de la Biblia. Nuestro trabajo es leerla e invitar a otros que la lean. Del resto se encarga Dios, ¿sí? El promotor es Él. No tenemos que ser nosotros, no tenemos que hacer nada sobrenatural o que esté fuera de nuestro alcance o de nuestras fuerzas. Leerla e invitar a otros a que también la lean, ¿sí? El resto dejémoslo a Dios, que ese es su trabajo. Y la tercera enseñanza, que la palabra de Dios está viva. Esto es fundamental, ¿sí? Todo el que la lee será leído por ella, ¿sí? Y con la intervención del Espíritu Santo recibirá la revelación de lo que cada pasaje enseña para cada situación. En cuanto a esto último, es totalmente así. Yo leo algo y si verdaderamente estoy leyendo y dejándome leer por la palabra, entonces Dios me va a dar la revelación a través de su Espíritu Santo de qué es lo que Él está queriendo enseñarme con eso que leí, ¿sí? Pero tengo que entender que estoy agarrando un libro vivo, ¿sí? Vivo. Porque dijimos que la palabra era Jesús hecha carne, ¿sí? Entonces estoy agarrando un libro vivo. Y ese libro, a medida que yo lo lea, Él también va a leerme a mí, ¿sí? Entonces, todo lo que Dios quiera hacer a través de la palabra en mi vida, les puedo garantizar, como lo decía acá el apunte, que vamos a recibir esa revelación a través del Espíritu Santo de qué es lo que Dios quiere enseñarme con eso que leí. Amén. Y les voy a dejar 2 desafíos. Que acá en el material está y que me gustó también para poder compartirlo con ustedes. Primero es difundir la palabra de Dios. Hoy disponemos de muchos medios virtuales de difusión. El que se te ocurra. Podés usar el método que se te ocurra. Imaginen en el año en que esto fue escrito o cuando ya habían pasado unos años, piensen, ¿no? Las personas de ese tiempo querían empezar a difundir la palabra. La verdad que no había muchas vueltas. Era o ir a la casa de la gente y leerles la Biblia y que ellos la traten de leer, siempre y cuando supieran leer, porque en esa época no todo el mundo sabía. Y se terminó, ir a la iglesia, escuchar cuando el pastor leía o algún hermano, y la verdad que nada más, no había muchas opciones. Pero hoy, hermanos, estamos llenos de medios de comunicación y medios de difusión de la palabra. Ustedes saben que estamos leyendo el capítulo de Juan, ¿sí? Vamos por el libro de Juan. Estamos leyendo todos los días un capítulo junto con las demás iglesias del equipo y les tiro una idea, una manera de difundir un poquito la palabra: elijan un versículo, el que más les haya gustado de ese capítulo que leyeron, pónganlo en su estado de WhatsApp. El que tiene Facebook, pónganlo en el Facebook. Mándenselo a algunas personas. Tal vez si vos en la semana estás hablando, bueno, mandale un versículo. Y si no, en tu estado de WhatsApp, te puedo garantizar que lo va a leer más gente de la que te imaginás. Y por ahí, en una de esas, hasta haya alguien que te diga: gracias por esto que compartiste, la verdad lo necesitaba. No se olviden que la palabra está viva, ¿sí? Y tenemos que compartirla. Y lo segundo, ora con la palabra de Dios, ¿sí?
Y acá da una manera muy simple de poder hacerlo y que está muy bueno. A veces uno tiene alguna situación, ¿no?, por la que quiere orar y por ahí no sabe qué leer. Bueno, ¿y qué leo para esto? No sé, estoy triste, ¿y qué leo para cuando estoy triste? Y por ahí no soy experimentado ni un erudito de la Biblia, entonces no sé exactamente qué leer. Bueno, usted puede ir al buscador, al Google, puede ir a la aplicación de la Biblia, si la tienen, y si no en Google, buscan y ponen, imagínense que están tristes, vamos a quedarnos con ese ejemplo, tristeza, versículo bíblico. Y le va a aparecer una cantidad enorme de versículos bíblicos que hablan sobre la tristeza. Si usted está enfermo o tiene una persona enferma y quiere orar con la palabra de Dios para esa persona que está enferma, lo mismo, puede poner sanidad o puede poner salud, versículo bíblico, y le va a aparecer una lista enorme de versículos bíblicos sobre la salud o sobre la sanidad. Fíjense qué maravilla, qué fácil y qué rápido que es hoy todo, ¿sí? Así que el que quiere puede, dice ese refrán, ¿no? Y es así completamente. Si yo quiero, puedo. Si yo de verdad quiero difundir la palabra, tengo miles de medios para hacerlo. Si de verdad quiero orar con la palabra, voy a tener posibilidad de hacerlo, aunque no haya leído la Biblia en mi vida, pero voy a tener posibilidad de hacerlo, ¿sí? Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración muy cortita y vamos a terminar por hoy. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero darte gracias en este día. Bendigo, Señor, tu vida, Señor, a tu espíritu que está siempre con nosotros. Bendigo, Señor, a cada persona, a cada familia que está escuchando este video y te pido, Dios, que en este día podamos tener esa revelación de que tu palabra está viva, Señor, que es un libro vivo, que ha trascendido los tiempos, los conflictos, las persecuciones, porque tú siempre, Señor, has estado ahí, guardándola para que llegue hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos, hasta que tú lo decidas, Dios. Padre, que la palabra se nos haga viva, que se nos haga carne en nosotros, que la llevemos, como dice tu palabra, atada al cuello, Señor, colgada en lugares donde la veamos siempre, para que siempre, Señor, actuemos de acuerdo a ella, porque ella es viva y eficaz y es, Señor, nuestra luz en la oscuridad. Gracias, Padre, te bendigo cada persona que está mirando este video, a los que va a llegar después, y doy gracias, Señor, por cada uno de los que está firme, Señor, en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos, por estar ahí. El sábado tenemos evangelización, así que bueno, los esperamos en la plaza, después ya les pasaremos bien del horario. Y el domingo tenemos nuestra reunión de Pascua, así que bueno, vamos a prepararnos, que es una fiesta muy importante para nosotros. Que Dios los bendiga grandemente.